Gloria a Dios, Dios me le bendiga, amados hermanos, amada familia en el Señor, jóvenes, señoritas, niños, hogares, matrimonios, familias completas que nos escuchan, ¿verdad? A través de esta radio. Bendiciones y más bendiciones. La gloria es para el Dios Todopoderoso en esta hora. En estos momentos les saludamos con amor, ¿verdad? Con mucha alegría. Les saluda al pastor Rosendo Ceballos Ruiz desde Tabasco, México. Un placer, un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, amados hermanos. Gracias por sintonizarnos, gracias por siempre estar atentos, ¿verdad?, a estos programas de radio que cada día estamos transmitiendo para gloria del Dios Todopoderoso, para honra y alabanza de nuestro buen y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar de lleno. Saludos y bendiciones a todos aquellos, ¿verdad?, que siempre nos sintonizan, y para la gloria de Dios y para la honra del Padre Celestial. Vamos a entrar en esta hora de lleno al tema titulado, amados hermanos, esclavos por amor. Esclavos por amor. Qué bendición, qué palabra, amados hermanos, ¿verdad? Y vamos a ir descubriendo según nos vayamos metiendo a fondo a través del Espíritu Santo, escudriñando la palabra. ¿Por qué esclavos por amor? ¿Por qué el tema? ¿Verdad? Y para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17, que dice la palabra del Señor: si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Aleluya, alabado sea Cristo Jesús, amados hermanos en el Señor. Gloria a Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por esta palabra que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado para poder compartirla con ustedes en esta hora, en estos momentos, ¿verdad? Para poder llegar a este capítulo 15, y para poder entender lo que dice el versículo 16 y el 17, si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Para poder llegar ahí, vamos a ver un trasfondo, amados hermanos, a través de la palabra, escudriñándola, amados hermanos, y entendiéndola para poder pregonarla, para poder, amados hermanos, predicarla, y que ustedes y todos nosotros nos demos cuenta por qué dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno, amados hermanos, y nuevamente bendiciones. Hoy vamos a estar hablando de este tema tan lindo de nuestro amor y servicio a Dios. Esta palabra es clave, amados hermanos, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Para que nosotros podamos entender, crecer y madurar en nuestra vida espiritual cada día, amados hermanos. Entonces, esclavos por amor. Esta palabra esclavo, cuando se habla de la palabra esclavo, parece una palabra muy dura, muy pesada. Cuando pensamos en esclavitud, inmediatamente viene a nuestra mente imágenes de latigazos, humillación, de duro trato a un ser humano, a una persona sin derechos, sin privilegios, con un amo malo, ¿verdad? Cuando hablamos de esclavo, eso es lo que se nos viene a la mente. Pero vamos a ver este asunto, este argumento, amados hermanos, de un punto de vista muy diferente. Y lo primero que quiero especificar es que Dios no está a favor de la esclavitud, ni física ni espiritual. Por eso en los versículos bíblicos que vamos a ver,
se habla de la esclavitud, pero para regularla, para limitarla, con el fin y el propósito de un día fuera eliminada, hermano, del pueblo de Israel. Cuando hablamos de esclavo, esclavo significa, amados hermanos, siervo, persona que es considerada propiedad de otra. El significado de esclavo también es sumiso, es también oprimido, cautivo, prisionero. Eso significa esclavo, amados hermanos. Entonces, tenemos que verlo desde una perspectiva diferente, amados hermanos, y darnos cuenta que desde tiempos antiguos eran comunes en Mesopotamia, en Egipto, amados hermanos, hacer esclavos. Y siempre se hacía esclavos cuando se iban a la guerra y las personas eran cautivos, los traían como esclavos. También se hacían esclavos, amados hermanos, por compra de mercaderes que siempre andaban comprando personas como esclavos por 30 ciclos de plata. También como pago por una deuda. Cuando alguien no podía pagar una deuda, también se hacían esclavos. Se hacía esclavo, amados hermanos, en la casa de su amo, como si fuera, y se recibía como una herencia también, hermano. Si en esa casa, en ese hogar de ese amo, de ese patrón, había, amados hermanos, esclavos, y nacían hijos e hijas, por herencia, heredaban también la esclavitud. Imagínense ustedes, amados hermanos, en el Señor, cómo estaba tremendo este asunto. Por eso es que antes de llegar al capítulo 15, versículos 16 y 17, quiero, amados hermanos, ver bíblicamente cómo y por qué, amados hermanos, existía la esclavitud en ese tiempo. Pero sin embargo, déjeme decirle que existía una distinción para los israelitas, el pueblo de Dios. Ellos trabajaban para otros israelitas, pero no en el sentido brutal o degradado de la esclavitud anteriormente, sino como una especie de siervo por un tiempo. Y Dios había establecido que al máximo podían trabajar por 6 años. Después de esto, al 7º año, deberían ser libres, hermano. Y la palabra lo especifica, hermano. Y la palabra nos da a conocer aquí donde leíamos en Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 18. La palabra del Señor dice: si se vende a ti tu hermano, hebrea o hebrea, ya hablando en el pueblo de Israel, ya hablando entre el pueblo de Israel, existía la esclavitud, pero ya diferente. Si se vende a ti tu hermano, hebreo o hebrea, te servirá 6 años y al 7º la dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con la mano vacía. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. No te parecerá duro, dice, cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay un trasfondo tremendo en esto. Por eso, si se vendía a un hermano hebreo o hebrea, amado hermano, dice el Señor lo regularizó, amados hermanos, que solamente 6 años y empezando el 7º iban a quedar libres. Y además, amados hermanos, el patrón no lo enviaría con las manos vacías, no lo enviaría por esos 6 años que trabajó, por la mitad de un salario. Trabajar 6 años, amados hermanos, estaba obligado, estaba regularizado por Dios, que lo abastecería liberalmente, o sea, suficiente de sus ovejas,
de su era, de su grano, de sus cosechas, de su lagar, de su uva, de su vino. Le darás de aquello, dice, con que Jehová te haya bendecido. Y les recuerda el Señor en esta palabra: te acordarás que fuiste siervo, esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy, dice, y que no te parezca duro cuando lo dejes ir libre. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Santo es el Señor, hermano. Sí, ya entre los hebreos, ya entre el pueblo de Dios, existía así la esclavitud, pero le vuelvo a repetir, amados hermanos, ya regulada, ya limitada, con el fin de que se fuera eliminando. Y nos podemos dar cuenta que con el fin de poder irse eliminando, porque miren lo que le dice el Señor, ¿verdad? Que no lo dejarían ahí libre, sino que el juicio de Dios vendría sobre ellos. Que le darían de su grano, de su uva, de su vino, de su aceite, de sus cosechas, de sus ovejas, de todo, hermano. O sea, ya el esclavo que trabajó ya como siervo, ya se iba a ir, pero bendecido de esa casa, hermano. Santo es el Señor. Alábalo porque Él vive, hermano. La gloria es para el Dios Todopoderoso. Miren, en Éxodo 21, versículo 7, dice que el padre vendía a su hija como sierva con la intención de que se pudiera casar con esa familia, o para que se fuera adaptando al nuevo núcleo familiar. Y aquí lo dice en Éxodo 21:7, hermano. Dice, si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre hasta los 6 años, como en los casos de los hombres. El versículo 8 dice, si el hombre que la compró no desea casarse con ella porque no le agradó, permitirá que sea rescatada y no podrá venderla a extranjeros. Y el 9 dice, pero si se casa con su hijo, ya no la llamará esclava ni sierva, sino dice que la tratará como una verdadera hija. Santo es el Señor. Y si no se casa ni con el papá ni con un hijo, la mujer dice que se podía ir, pero en esta ocasión sí, dice que sin nada. La dejaban libre, pero ya no le daban nada a llevar, como los primeros. Santo es el Señor, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, existía la esclavitud en ese tiempo. En caso de bancarrota, hermano, serían siervos o esclavos de sus acreedores si tenían deudas. Por eso en 2 de Reyes 4, versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor al que mi marido le debía para llevarse a mis 2 hijos por siervos. Santo es el Señor, alábale. Gloria a Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? En caso de bancarrota, en caso de deuda, aún muriendo el que tuviera deuda, el que le debiera a sus patrones o a la persona, ellos podían venir y llevarse a sus hijos, hermano, como esclavos o para que les sirvieran como siervos. Entonces, sí existía esto. Por eso el Señor, amados hermanos, la limitó, la reguló, y digo que después de los 6 años, empezando el 7º, iban allá a dejar a estos varones, pero con una bendición, excepto solamente a la mujer que vendía al papá, ¿verdad? A la hija que vendía al papá como sierva. Se clausuraba la deuda, pero la dejaban ir libre sin nada en las manos. Cuando un ladrón no tenía la forma de pagar, era vendido para pagar lo robado. Éxodo 22, 3 y 4 dice, si se captura un ladrón, debe de hacer una completa restitución de lo robado. Si no puede, será vendido como esclavo para cancelar su deuda.
Y si es sorprendido en el acto de robar un buey o un burro o una oveja o cualquier otra cosa, pagará el doble de lo robado. Aleluya, amados hermanos. Miren, solamente les quise de estos versículos, amados hermanos, como trasfondo, para que usted pueda entender por qué este último esclavo en el que vimos o el que vamos a ver todavía en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículos 16 y 17, se entregaba por amor y se quedaba ahí con su amo por amor. ¿Y por qué le traspasaban la oreja con una lesna, amados hermanos, que era algo de metal? Y le traspasaban la oreja y le ponían una argolla. Esto significaba, amados hermanos, que era un esclavo por amor. Pero al final lo estaremos viendo mejor, hermano. Lo que yo quiero y lo que el Espíritu Santo quiere hablar para que entendamos en esta hora, amados hermanos, es que nos demos cuenta y que esta palabra que nos llevó al trasfondo, cómo eran vendidos, cómo eran tomados como esclavos, como siervos, prisioneros, amados hermanos, para servir a otros, nos demos cuenta y lo llevemos nosotros ahora al mundo espiritual. Antes esa gente estaba esclavizada, antes esa gente estaba prisionera, antes esa gente estaba sumisa, antes esa gente, amados hermanos, estaba bajo el poder de un amo terrenal. Pero llevándolo al mundo espiritual, ¿cuál es la condición del ser humano? Pues según hemos visto en la Biblia y según hemos leído en la palabra del Señor, amados hermanos, que hay dos condiciones: servir a Satanás y el pecado para muerte, o servir a Dios, que es la justicia para vida eterna. Y yo te pregunto, y como se llama el tema, esclavo por amor, ¿de quién eres esclavo tú en estos tiempos? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién realmente estás sirviendo? ¡Aleluya! Porque te vuelvo a repetir, solamente hay dos señores: servir a Satanás y al pecado para muerte, o servir a Dios, justicia nuestra, para vida eterna. ¡Aleluya! Y aquí es donde está, amados hermanos, y se nos abre el panorama a través de la palabra del Señor, en lo que dice Romanos 6, versículo 16 al 18, que nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlos, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero el 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. ¡Aleluya! Santo, 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 santo. Por eso la interrogante y la pregunta para ti en esta hora, amado Radio Escucha, tú que nos estás escuchando, tú que estás atento a la voz de Dios, del Todopoderoso, y que nos estás sintonizando en estos momentos, yo te pregunto: ¿de quién eres esclavo tú? ¿A quién le estás sirviendo hoy? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu patrón? ¿A quién le estás sirviendo tú? Porque dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Santo es el Señor. Yo claramente te puedo decir, amado amigo, que cuando no servía a Cristo Jesús, cuando no servía al Dios que ahora sirvo, yo le servía a Satanás, hermano. Yo estaba sometido como esclavo y le obedecía al mismo diablo y a sus demonios.
obedecía a su voz, era esclavo del diablo. Él me decía, miente y mentía. Él me decía, roba y robaba. Él me decía, adultera y adulteraba. Él me decía, drógate y me drogaba. Él me mandaba y me sometía y lo obedecía. Y me decía, emborráchate y me emborrachaba. Él me decía, peca y pecaba. Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Y yo te pregunto, ¿a quién estás obedeciendo tú? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿O estás escuchando la voz de Satanás y estás obedeciendo a esa voz de Satanás? ¡Aleluya! Alábale, 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 alábale. La gloria es para Dios. Santo, santo, santo. Porque sigue diciendo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si obedecemos a la voz de Satanás, es para pecar. Y el pecado, todos ustedes saben y nosotros sabemos, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte. Si estamos sometidos como esclavos, obedeciendo la voz del diablo, nos va a llevar al pecado y el pecado nos va a llevar a la muerte eterna, al mismísimo infierno. Si no salimos de ahí, si no rompemos con esa esclavitud, si no rompemos con esos candados, si no rompemos con esa cadena. ¡Aleluya! Alábalo porque Él vive. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. O sea de la obediencia a Dios para la justicia. O sea de la obediencia a nuestro Padre Celestial para heredar la vida eterna. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás sirviendo como esclavo? ¿Eres esclavo para servir al Señor o eres esclavo para servir al diablo? ¿Eres esclavo para vida eterna o eres esclavo para muerte eterna? ¡Aleluya! Pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos y le dice, pero gracias a Dios, le habla a la iglesia, pero gracias a Dios, que aunque eras en pasado esclavo del pecado, esclavo de Satanás, escuchaba la voz del diablo, le dice, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que les transmitieron, o sea, el evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno, la palabra de Dios que les transmitieron, y libertados del pecado, veniste a ser, ¿qué cosa? Esclavo, siervo, prisionero de Jesucristo. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Alábalo porque Él vive. Gloria a Dios, hermano. Le vuelvo a repetir, antes era esclavo del diablo, pero gracias a la doctrina del evangelio de Cristo, gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio, amados hermanos, que escuchamos un día a través de su palabra, dice que fuimos libertados del pecado y salimos y se rompieron las cadenas y los candados y fuimos libertados donde éramos esclavos del diablo y fuimos libertados de esa esclavitud, de ese pecado, de ese mundo, de ese vicio, y ahora somos siervos, esclavos, prisioneros de Cristo Jesús y del evangelio, amados hermanos, de nuestro buen Dios y Padre Celestial a través de Cristo. ¡Aleluya! Yo espero que estés comprendiendo esta palabra, hermano, porque tal vez hoy no estés esclavizado como antes, ¿verdad? Físicamente, pero la mayor parte está siendo esclavizada espiritualmente, hermano. Claro que en estos tiempos sabemos que hay esclavos, ¿verdad? Lo que se le dice moderno,
como aprisionan muchas veces a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están cruzando la frontera, que quieren llegar a Estados Unidos, a otras naciones como migrantes, que los esclavizan, los secuestran, amados hermanos, piden dinero, piden rescate por ellos, o los hacen trabajar, pasar drogas, etcétera, etcétera. Las que se llaman también esclavas sexuales, amados hermanos, que secuestran, roban desde niñas y las instruyen en ese camino, ¿verdad?, de prostitución. También son esclavos, se le llama esclavitud moderna. Pero la esclavitud espiritual, amados hermanos, es una cosa tremenda, hermano. Porque realmente, les vuelvo a repetir, y como dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, y menospreciará al otro, porque no podéis servir a Dios y a la riqueza. En otra cosa, no se puede servir a Dios y al mundo. No se puede servir al mismo tiempo a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Aleluya. No se puede tener a dos señores, a dos amos. Por eso vas a servir al diablo, vas a servir a Satanás, vas a escuchar la voz del diablo para continuar en el pecado para muerte, o vas a servir a Dios, que es la justicia para vida eterna. Tú decides, porque aquí dice en Mateo claramente 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque vas a odiar a uno y vas a amar al otro, o vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con el otro. A su nombre. Aleluya. Santo, santo, santo es el poder de Dios. Sigue ahí sintonizándonos. Mire, vamos a terminar este tema juntos. Pídele al Espíritu Santo que abra tu corazón y abra el entendimiento y recibas esta palabra. Y si eres un joven, eres una señorita, eres un anciano, son un matrimonio, son una familia, eres cualquier persona, amado hermano, que le está sirviendo a Satanás, que está escuchando la voz del diablo y que le está sirviendo a Satanás como esclavo, porque déjame decirte que tal vez no te des cuenta, pero Satanás te tiene esclavizado. ¿Cuántas veces has querido dejar el vicio y no has podido solo? ¿Cuántas veces no te ha llevado Satanás a engañar a tu mujer, o a ti mujer a engañar a tu marido? ¿Cuántos padres no han matado a sus hijos? ¿Cuántos hijos no han matado a sus padres? ¿Cuánto no han esclavizado por Satanás espiritualmente, amados hermanos, en las drogas, en los vicios, en las perversidades, en las homosexualidades, en las orgías, en el cambio de mujer, en el cambio de esposas? ¿Cuántas cosas, amados hermanos, de concupiscencia, cargada de carnalidad, de deseos mundanos, el diablo no los tiene esclavizados? Pero te tengo una buena noticia. Puedes romper esa cadena. Los cerrojos de bronce y de acero y de bronce pueden ser desmenuzados con el marro, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Y puedes dejar de ser esclavo del diablo y por amor puedes empezar a ser esclavo del Señor Jesucristo. Esclavo por amor para servir al Señor Jesús. Aleluya. Alábalo, 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 porque Él vive, amado hermano. Es que ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Por eso tienes que decidirte en estos momentos a quién deseas servir. ¿De quién deseas ser esclavo? ¿De quién deseas ser un prisionero? ¿A quién deseas servir como un siervo? ¿A quién deseas someterte? ¡Aleluya! Juan 8, versículo 34 a 36, la palabra dice claramente. Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. El 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Termina diciendo el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Alabamos tu gloria, Espíritu de Dios, tócalo, alcánzalo, convéncelo de ese juicio, de esa justicia, de ese pecado. Espíritu Santo ministra su alma y lo más profundo de su corazón en estos instantes. Aleluya. ¿Cómo dice Juan 8, 34 al 36? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Como decíamos, ¿verdad? Que si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerlo, esclavos somos de aquel a quien obedecemos. Sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida eterna en Cristo. Aleluya, hermano. Esto está tremendo, hermano. Tienes la oportunidad, amado amigo. Señorita, tú que estás hundido ahí en la maldad. Ustedes que nos están escuchando, que están sintonizando esta radio, esta frecuencia modulada, miren, póngale oídos a su alma. Cuando digo que le pongan oído a su alma, estoy hablando espiritualmente. Póngale oído a su corazón, póngale oído a su entendimiento. Puedes salir de esa esclavitud, porque si tú estás practicando el pecado, esclavo eres del pecado. Si tú estás practicando el homosexualismo, eres esclavo del homosexualismo. Si tú estás practicando, amado hermano, el robo, tú eres esclavo del robo. Si tú estás practicando la mentira, tú eres esclavo de la mentira. Si tú estás practicando el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, eres esclavo de esos pecados. A su nombre sea la gloria. Pero puedes salir de ahí. Yo no te estoy predicando esto porque me desagrades o porque te tenga algún tipo de rencor o que sea homofóbico. No, te lo estoy predicando por amor, porque fui un drogadicto impedernido, un vicioso impedernido, un pecador impedernido, esclavo de Satanás, esclavo del pecado, porque practicaba el pecado, era esclavo del pecado. Pero ahora que salimos de ahí, ya hace muchos años, ahora ¿sabes qué somos? Esclavos de Cristo, prisioneros de Cristo, siervos para servir al Señor, esclavos por amor y gratitud al Dios eterno. Así que tú puedes salir también de ahí, porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 35 del capítulo 8 de Juan dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Acuérdense que el esclavo solamente podía permanecer 6 años. Y de ahí se iba con lo que Dios había mandado. El hijo sí se queda para siempre. Podía heredar ahí, podía estar ahí. Por eso dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y escucharéis y recibiréis y abrirás tu corazón a la verdad, y la verdad de la palabra del Evangelio os hará libres en el Señor Jesucristo. Santo. Aleluya. Muchos de los que nos escuchan a veces cuando se habla sobre el vicio, sobre la droga, sobre el homosexualismo, el lesbianismo, la orgía, amados hermanos, piensan que uno lo hace porque
uno es homofóbico o porque no tenemos simpatía con ellos o porque los rechazamos. No. El pastor Rosendo no te rechaza. El pastor Rosendo es tu amigo. Dios tampoco te rechaza. Dios, a través de lo que mandó a hacer a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo único que desea es que dejes de escuchar, de servir y de obedecer y de ser esclavo de Satanás y del pecado. Él quiere hacerte libre. Por eso dice Jesús, le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos compañeros tuyos y míos no han recibido y han puesto oídos a su alma, o oídos espirituales a su corazón, a su entendimiento, y le ha caído la venda que los cegaba, que han podido ser libres? Y hoy compañeros como tú y como yo y como muchos son predicadores del evangelio porque se dieron cuenta y decidieron ahora ser esclavos por amor a Dios. Dejaron de ser esclavos, de ser prisioneros, de estar sumisos, de estar a los pies del diablo, de estar obedeciendo su voz, y decidieron estar a los pies de Cristo, ser sumisos al evangelio, obedecer la voz de Dios, y ahora ser prisioneros y esclavos por amor del Señor. ¡A su nombre! Quiero comentarte algo. Perdón. Satanás es un amo malvado que primero envuelve, cautiva y esclaviza a la persona, atándolo con cadenas espirituales más y más, hasta usar a la persona como sus esclavos, para después desecharlos y dejarlos sin valor. Eso es lo que hace el diablo, y eso es lo que está haciendo con tu vida. Te ha envuelto, te ha cautivado, te ha esclavizado, te ha atado, te ha encadenado espiritualmente, y entre más días más peor. Te está usando, amados hermanos, amado amigo, porque Él quiere dejarte sin valor. Él quiere dejarte sin fuerza. Él quiere dejarte acabado, destruido. Él lo único que desea es que tú llegues a quitarte la vida para robarte tu alma, llevarse su alma, tu vida, todo tu ser al mismísimo infierno. Eso es lo que hace Satanás, y eso es lo que está haciendo en tu vida. Y tal vez no te des cuenta, pero esta palabra a través del Espíritu Santo es lo que quiere. Que abra los ojos de tu entendimiento, que se te caiga esa venda. Porque dice que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas en este siglo para que no crean, para que no vean la grandeza de Dios y no crean el evangelio de Cristo, que es el que salva. ¡Aleluya! Así que Satanás es un amo malvado, hermano, que primero te envuelve, te cautiva, te esclaviza, te ata con cadenas espirituales, te usa de maneras viles, en la prostitución, en muchas cosas. Te desecha, te deja sin valor, hasta que lo último que va a llevar es tu alma. Pero déjame decirte que cuando el diablo te tiene encadenado, cuando Satanás te tiene cautivo, te tiene esclavizado, y cuando te ha dejado sin valor y te ha desechado como basura mismísima del mismo diablo, de repente aparece Cristo. Y cuando Él te ve con sus ojos de misericordia, a pesar de tu condición, te conviertes en lo más lindo y deseable para Él, a tal punto, con tal de comprarte, Él pagó el más alto precio para liberarte de la esclavitud, de la mano de Satanás y del pecado. ¿Sabes cómo?
ofrendando su propia vida y derramando su sangre por todos nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Desde los cielos, el que está a la diestra del Padre está abogando hoy por ti. Y desde los cielos, a pesar de todo lo que vino a hacer a la tierra, hoy te está viendo con sus ojos de misericordia. A pesar de tu condición, a pesar de la vida que has llevado desenfrenada, a pesar de la vida que has llevado obedeciendo, siendo esclavo a la voz de Satanás, sirviéndole a Satanás. Y a pesar de la condición en la cual te encuentras y te tiene el diablo, Él te está viendo con ojos de misericordia. Él pagó derramando, amados hermanos, su sangre en la cruz, entregando su propia vida por ti y por mí. Ya no hay que pagar nada para ser libre de la esclavitud del diablo, como lo hacían aquellas personas en el tiempo pasado. Ya Jesucristo pagó la deuda. No merecíamos que Él pagara esa deuda. No merecíamos ser libertados de esa esclavitud de Satanás y del pecado. No merecíamos ser libres. No merecíamos por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras perversidades. No merecíamos que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros. Pero Él lo hizo por amor. Y por ese amor nos libertó de las garras del diablo. Abrió las rejas donde estábamos prisioneros. Y te vuelvo a repetir, rompió los candados, rompió los cerrojos, rompió las cadenas. Y por su gracia, y por su amor, y por su misericordia, y por su piedad, y por su bondad, y por su amor que es eterno, alto, ancho, largo y profundo, hoy somos libres. Y le servimos como esclavos por amor a Él. Si antes éramos esclavos y le servíamos a Satanás, ahora somos esclavos de Dios y le servimos por amor. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21. Pero ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¡Aleluya! ¡Alábalo! Dale la honra, dale la gloria, dale la alabanza. Dale gracias, levanta tus manos, levanta tu mirada al cielo y dale gracias. Pero ya sabéis que fuimos o que fuiste, dice, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué enseñanza recibimos muchas veces de nuestros padres? Enseñanzas malas, hermano. Vicios, maldades, pecados. Y muchas veces, aunque no tengamos enseñanza, mucha gente se ha desviado, hermano. Y no tiene excusa, no tiene pretexto de echarle culpa a los padres, a la mamá, a cualquier persona, hermano. Nosotros escogemos el camino que queremos llevar, sea el camino angosto o el camino ancho. Pero lo que sí sabemos fue que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con oro, no con plata. Jesucristo no pagó nada de dinero. No pagó millones de pesos ni de dólares para darnos la salvación y la vida eterna. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Les recuerdo que Cristo entregó su vida sin pecado, santo, puro, inmaculado.
como un cordero sin mancha cuando iba a ser crucificado, sin contaminación. Y dice que ya nuestro Padre la tenía destinada desde antes de la fundación del mundo, pero para que se manifestara en estos tiempos por amor a nosotros. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo! Yo te pregunto y te digo, ¿has reflexionado acerca de esto? ¿No te gustaría servir al Señor Jesucristo que ofrendó su vida? Él dio su vida. Porque Él es el único que tiene el poder de dar la vida y quitar la vida. Él ofreció su propia vida. Él sabía y entendía lo que tendría que pasar en la cruz del Calvario. Ese grande dolor, padecimiento, sufrimiento. Hasta lo sumo, amado hermano. Por ti, amado amigo. Ya para ir cerrando, te comento esto. Es por eso que lo amamos, hermano. Y es por eso que lo amamos y se lo debemos todo a Él. Una vez que Él te compra a precio de sangre, te limpia. Una vez que Él te compra a precio de sangre, te restaura. Te devuelve la honra y el valor que Satanás te había quitado. Cristo no es como el diablo. Cristo es un amo maravilloso que te ama, respeta tus derechos, tus decisiones, aún tu elección. Pues no quiere que estés por Él por obligación, sino por amor. ¡Aleluya! Y fue por eso mismo, lo que le pasó a ese esclavo, a ese siervo, amados hermanos, donde empezábamos. Con eso quiero terminar. Ahí donde empezábamos, en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículos 16 y 17. Pero si Él te dice, no te dejaré. Qué bella frase, hermano. Qué hermoso. Pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces el 17 dice, entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito, hermano! Pues resulta que ese esclavo fue tratado bien ahí en esa casa, ¿verdad? Por sus amos. Dice que le iba bien con ellos. Y por eso dijo esta palabra. Pero si él te dice, o sea, si el esclavo le dice, pero si él te dice a su patrón, no te dejaré, porque te ama a ti. ¿Sabes qué? Le dice el esclavo, ¿no? Parafraseándolo un poco, le dice a su amo, ¿sabe qué, amo? Yo le amo. Yo le quiero. Ya me acostumbré a estar aquí en su casa, con su familia, cuidando sus tierras, sus animales, trabajando con usted. Me va bien con usted. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces dice que el amo agarrará. Entonces tomarás una lesna, horadarás, le harás un hueco en la oreja contra la puerta, dice. Y entonces será tu siervo para siempre, tu esclavo para siempre, por amor. Santo es el nombre del Señor. Ya ves que el pueblo de Israel tenía una costumbre bien rara, ¿verdad? Pero ya el que veía a ese esclavo, amado hermano, a esa persona con una argolla en su oreja, ya sabía que no era esclavo, que no estaba obligado a estar con ese amo, que no estaba obligado a quedarse en esa casa, que no estaba obligado a trabajar, sino eso era una señal. Esa
argolla en su oreja, amado hermano, era una señal de que ya era esclavo por amor. Porque había aprendido a amar a su amo. Porque había aprendido a amar a su familia. Porque había aprendido a amar a sus bienes. Se acostumbró. Aleluya. Pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, santo es el Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor así? ¿Cuántos quieren servir al Señor? No porque lo empujen, no porque lo jalen, no obligado, como están muchos en muchas iglesias. O muchos se han bautizado porque viene un diácono, lo jala, pasan hacia adelante, porque viene un hijo, un familiar, lo lleva casi arrastrado a comprometerse allá en el púlpito, en el llamamiento, en una campaña, en un culto, y van obligados, hermano. Y esa persona luego sufre porque no sabe si servir a Dios, al mundo, al diablo o a Cristo. Y están viviendo en una incertidumbre, en una duda tremenda que no saben qué hacer en las iglesias. Otro poco ya está fastidiado, otro poco ya está cansado de servir al Señor. Entonces, si tú quieres, como este esclavo que se rindió a los pies de su amo y les dijo que lo quería servir por amor a él y a su casa y a sus bienes, que se quedaría con él por amor. Y el sello distintivo fue, amados hermanos, que su oreja con una lesna se le hiciera un hueco y se le pusiera su argolla, amados hermanos, para ser identificado como un esclavo por amor ahí en esa casa. Nosotros hoy no nos vamos a poner una argolla, amados hermanos, ni en la nariz, ni en la oreja, ni en los labios. Hoy nuestro sello distintivo, en el cual marca la diferencia entre el que le sirve y no le sirve a Dios por amor, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque todo aquel que está lleno de Dios, aquel que tiene la presencia de Dios en su vida, aquel que está con la llenura del Espíritu Santo de Dios, no hay que jalarlo, no hay que empujarlo, no hay que obligarlo. Da su vida y vive prisionero de Cristo, vive esclavo, amado hermano, sumiso, prisionero, esclavo por amor al servicio del Señor Jesucristo. ¡A su nombre! Por eso dice San Juan 3:16, de manera... San Juan 3:16, amados hermanos, ese texto tan hermoso, tan maravilloso, tan sobresaliente, amados hermanos, que habla el Señor en su palabra y que nos llega y nos llena y que es real, amados hermanos, y verdaderamente en su palabra. Es que de verdad, miren hermanos, y yo creo que todos lo sabemos, y lo sabemos hasta de memoria, amados hermanos, pero que dice tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Aleluya! Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente, dice, al yugo de esclavitud del diablo y del pecado. ¡Aleluya! Yo espero que hayas entendido esta palabra y que así como este esclavo a lo último decide servir a su amo por amor a su casa y a sus bienes, nosotros también decidamos servirle a Dios como esclavo
como prisioneros, como decía el apóstol Pablo. Judas y Santiago siempre firmaban: Pablo, siervo de Jesucristo. Judas y Santiago así firmaban también, hermano. Santiago, siervo o prisionero de Cristo. Judas y Pablo, Judas y Santiago, esclavos, prisioneros, siervos de Cristo. No como hoy, hermano, que apóstoles de los apóstoles, pastor de pastores, profeta de profetas, evangelista de evangelistas. No, hermano. Con humildad vamos a servirle a Dios. Con humildad vamos a servirle a Jesucristo. Y vamos a dejar de estarle sirviendo al diablo como esclavos, obedeciendo su voz. Y vamos a servirle al Señor como esclavos por amor, obedeciendo la voz de Dios para salvación y vida eterna. Aleluya. Cristo nos libertó, hermano, para que vivamos en libertad. Si eres cristiano, no te vuelvas a someter al yugo de esclavitud del diablo. Y si no eres cristiano, rompe esas cadenas en el nombre de Jesús y quedas libre para servir al Señor Jesucristo como esclavo por amor. Espero hayas entendido. Vamos a dar una palabra de oración para la gloria de Dios. Así oramos a través del Espíritu Santo. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta palabra que es viva y eficaz. Por todos aquellos que han escuchado esta palabra viva que viene de parte tuya al corazón, Señor, de aquel que quiera recibirla y no quiera rechazarla. Es palabra del Espíritu Santo, es palabra de poder, es palabra que penetra el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, hasta el alma. Es palabra que discierne los pensamientos, es palabra que nos ayuda a darnos cuenta del pecado, del error, el camino que estamos llevando. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que a través de esta palabra, los que nos han escuchado, los que nos han sintonizado, los que han escuchado a través de esta radio, a través de esta frecuencia modulada, a través de esta estación radiofónica, en este lugar, en esta nación, en este país, en estos momentos, sea de bendición a sus vidas. Y en el nombre de Jesús oro para aquel que está esclavizado por Satanás y el pecado, y el vicio de la droga y el alcoholismo, sea libertado en el nombre de Jesús. Para aquel que está esclavizado, Señor, en el pecado, Señor Jesucristo, de adulterio, en el pecado de homosexualismo, en el pecado, Señor, de lesbianismo, en el pecado de orgía, en el pecado, Dios mío, de cualquier maldad, de cualquier perversidad del mundo y de la carne, sea libertado en el nombre de Jesús. De las manos de Satanás a las manos de Jesucristo. De las garras del diablo a las manos de Dios. De la boca de la sepultura del infierno al reino, trasladado al reino de tu amado Hijo. Sea para la gloria tuya esta palabra, Señor, y el que la ha escuchado sea convencido a través del Espíritu Santo de que viene un juicio, de que hay un Dios de justicia, y sea convencido de su mala vida y del pecado en el cual está metido, y sea libre para tu gloria. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios me le bendiga, amados hermanos, amados amigos, amada familia, jóvenes, jovencitas, señoritas, amigos y amigas. Dios me les guarde. Y con todo amor se despide de ustedes Pastor Rosendo Ceballos Ruiz, desde Tabasco, México. Hasta la próxima.